Israel son personajes grandes y hay que hablar, se puede hablar mucho de ellos, mucho. Con el permiso de mis ancianos y maestros, del rabino William Peters, y ustedes los presento. Sí, Moshe Rabbeinu, una de las cosas que más me impresiona de Moshe es que cuando estaba en la zarza, hablando con el Eterno, un hombre experimentado en cuanto a lo que había aprendido de Egipto, él se siente delante del Eterno como que le hacía falta mucho. Alguien que aprendió en el palacio de Faraón, que tuvo una preparación diferente a los hebreos, ¿verdad? Sin embargo, él se siente delante del Creador que no sabía. La humildad de él era impresionante, que es realzada en la Escritura por el propio Hashem. Y otra de las cualidades también de Moshe es que él dijo, muchas gracias, él dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces eso es importante saber que solamente con el Creador es que nosotros podemos ir a cualquier parte, pero sin el Creador a ningún lugar. Entonces ahí resalto dos cualidades. El uno, la humildad de Moshe, en sentirse que él no estaba capacitado. Hay mucha gente que está buscando el protagonismo o el liderazgo, pero Moshe fue diferente. Moshe dijo, yo no estoy preparado. Y lo segundo, eso, de que él dijo, sin ti yo no voy a ninguna parte. Y eso es importante, ¿no? Lo que dice el Raf de que Moshe, a pesar de que dice que él era poderoso, hombre poderoso en palabras, ¿no? Y obras, ¿no? O sea, que se crió en el palacio de Faraón. Y aún así se sintió pequeño delante del Eterno, ¿no? Ahí una vez escuchaba una historia que decía que un padre viene y le dice, creo que la comentamos una vez, que un padre le pregunta a un hijo, ¿qué tan grande es un avión? ¿No? Y entonces él ve el avión allá al hijo y le dice, bueno, pequeño. Y después va y lo lleva hasta el aeropuerto, y cuando lo ve de cerca, y le dice, bueno, es muy grande, es gigante, ¿no? Entonces el padre le enseña y le dice, bueno, mientras más cerca estés, en este caso del Creador, más grande lo verás, ¿no? Y uno de los detalles de Moshe es que se acercó, el que más se acercó al Creador, dice que habló panín al panín, o sea, le habló cara a cara al Eterno. O sea, el nivel de profecía de Moshe no lo tuvo otro hombre, obviamente, bueno, Mashiach, pero luego de Mashiach no hubo otro hombre que tuviera ese nivel de profecía como Moshe, ¿no? Si Jonathan quiere. Vamos a continuar la humildad. El Talmud Berajot relata una historia interesante de Moshe. Si recordamos la historia de Moshe, cuando el Eterno le dice que iba a destruir a todo Israel, y no te preocupes que yo daré de ti una gran nación. Y el Talmud Berajot relata que Moisés dijo, no, ¿cómo es posible que yo vaya a ser de mí salga una nación tan grande? Imagínate tú, si una silla de 3 patas no se puede sostener, mucho menos con una sola pata. O sea, está hablando de una silla de las 3 patas, está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y una silla de una sola pata, mucho menos. Si el pueblo de Israel cayó teniendo los patriarcas, teniéndolo él solo, mucho menos. Entonces, eso es interesantísimo porque cuenta el Talmud en el contexto mencionando cómo voy a presentar yo en el mundo venidero ante los patriarcas y qué dirán los patriarcas de mí. O sea, fuiste incapaz de negarte a ti por levantarte tú. Entonces no podía, dije no, decía ahí el Talmud, no puedo presentarme ante el mundo venidero, ante los patriarcas y que ellos me digan y me exhorten, no fuiste capaz de interceder por el pueblo. Y por eso vemos la gran intercesión que hizo por el pueblo, que se negó, que bórrame a mí del libro de la vida, bórrame a mí, pero con tal de que se preservara el pueblo. Y otro de los detalles interesantísimos que también va dentro de la humildad es el hecho de que, si bien es cierto, Moshe fue el grande, el líder del pueblo de Israel, junto con Aarón, que llevaba todo el sacerdocio. Pero fíjense lo interesante, ya que vamos a hablar esta noche de los dos, ¿no? Los dos, no hubo una riña entre ellos, no, yo quiero ser grande, no, yo quiero ser el líder. A diferencia que de repente vemos la historia ahí de Core, que se levantó contra ellos y todo el cuento, ¿verdad? Pero Moisés y Aarón vivieron juntos como hermanos, en armonía, liderando el pueblo, y el uno no se jactó con el otro. No, yo soy el líder, o soy el patriarca, o el que lleva el liderazgo, yo soy el que habló panín a panín con el Eterno.
Y Aarón tampoco andaba en contra de él. Al contrario, hombro a hombro llevando al pueblo a lo que el Eterno lo estaba dirigiendo. Y eso es hermoso. ¿Por qué? El que se quiera ser el mayor tiene que ser el siervo de todos. Así dijo el maestro, y además también que en esa línea nosotros vemos que Moshe le dice al Señor: preferible muera 1000 como yo y no que perezca uno de ellos. Y lo otro es que precisamente Aarón era mayor que Moshe con 3 años, y aún siendo mayor que él se sujetó a Moshe. Y algo adicional también que en esta parashá nos enseña, la parashá Besoja Berajá, es que dice sobre Moshe cuando muere: al pi Hashem, de la boca de Hashem, o sea que él le entrega su alma por la boca de Hashem. Muchos interpretaron que es con un beso de Hashem que le entregó su alma, ¿verdad? Pero lo sorprendente acá es que en el libro de Bamidbar dice lo mismo de Aarón. Correcto. También dice al pi Hashem. Aun cuando Moshe era el líder, el Eterno a los dos le hizo partir de un beso de él, a los dos, por la humildad de ambos. Eso es buenísimo, ¿no? Hablando de Aarón, ahí dice que cuando el Eterno le revela a Aarón y le dice: ve y sale al encuentro de tu hermano, dice, y Aarón se alegró en su corazón. O sea que la Torá, Moshe registra ahí en la Torá el sentimiento que tuvo Aarón en ese instante, ¿no? Como para resaltar el hecho de que, como decía el Raf, era mayor que Aarón. No solo era mayor, era el que dirigía, el que sostenía al pueblo mientras Moshe estaba en el palacio de Faraón, ¿no? Y aún así, él con toda humildad fue y recibió a su hermano, y fue fue su voz, ¿no? Ante el Faraón. Dice que Moshe fue como el Eterno y Aarón era el que hablaba, ¿no? Gracias. Claro, y sin duda, si si Aarón no hubiera perecido en el desierto, no hubiera muerto en el desierto, no hubiese sido Yahushua el que hubiera ingresado al pueblo, sino Aarón al pueblo. Sí. Un problema. Dale. ¿No? Y lo otro es que, si nos ponemos a dar cuenta, cuando vemos la rebelión con Cora, a la final el Eterno le da una instrucción a Moshe, y Moshe acude ante Aarón y le dice: mira, haz rápido el incienso para resguardar la vida a todo el pueblo. Y entonces vemos que básicamente entre ellos siempre hubo esa armonía, una unidad, y eso es importante. Yo creo que eso tenemos que resaltarlo mucho, ya que estamos próximos a culminar la festividad. Y más que próximo a culminar la festividad, el hecho que esta noche básicamente 2 congregaciones, por llamarlo de alguna manera, porque nos visitan desde Ecuador, ¿verdad? Y son 2 congregaciones que de una otra forma podemos visualizar que podemos trabajar juntos, ¿me entiendes? Y eso es importantísimo, que indistintamente, si bien es cierto, donde hay 2 judíos hay 3 opiniones, ¿verdad? Pero podemos crecer juntos, podemos compartir en armonía y crecer así como creció Aarón y Moisés juntos, liderizando el pueblo, porque a la final este negocio no es nuestro, este negocio es del Eterno, ¿entiendes? Simplemente, bueno, somos administradores, pero como buenos administradores tenemos que aprender a delegar y trabajar en armonía. Moisés lo hizo, Aarón lo hizo, y son de ejemplo para nosotros. Si me permite, que realmente el gran problema que a veces ocurre, y aprovecho la ocasión para decirlo, tomando las palabras de aquí mi hermano, es que aunque no querramos aceptarlo, el mesianismo de alguna forma está dividido por conceptos, porque unos hacen de una forma o de otra forma. Y me llegan las palabras de aquí mi hermano, porque en realidad todos deberíamos trabajar juntos. Entre los ortodoxos se entienden más, se entienden entre un grupo, entre otro grupo, y con sus diferencias particulares, porque cada escuela tiene su forma, y eso en el judaísmo es respetado, que cada escuela tiene su forma, pero pueden trabajar. Pero en el mesianismo lamentablemente todavía no hemos llegado a ese nivel de humildad y de unidad que lo vemos en la gráfica de hoy de los 2 pastores, tanto Moshe como Aarón, que eran tan unidos. Y por decir algo más de Aarón también, es que miren que Aarón mueren 2 de sus hijos, Nadab y Abihud, y con el dolor de su alma él sirve al Creador, y enseguida, no fue que dejó pasar el luto, fue algo pronto. Por eso en la parashá Harei Mot, después de la muerte de los hijos de Aarón, habla del servicio de Yom Kippur, que ahora que pasamos Yom Kippur lo estudiamos en Vayikra 16. Entonces ahí vemos el nivel de Aarón y entendemos por qué la humildad de entre ambos. Y claro que sí, podemos hacer muchas cosas, todos levantar la tienda de David Hamelech si tenemos la voluntad. Si hay algo que particularmente, y yo creo que a todos los rabinos
serios, porque rabinos serios, que sí los hay, nos mueve levantar la tienda de David, que es la tienda del Mashiach, y que lamentablemente nos falta bastante, sí, pero un granito más, un paso más es importante. Hablando de Moshe y Aarón, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es resaltar, que fueron capaces de sostener un pueblo durante tantos años, ¿no? Hay un pasaje que a mí me gusta y me llama bastante la atención, que está en Devarim 34, ¿no? Cuando ya va a morir Moshe, viene y dice, y era Moshe de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni se había debilitado su vigor. ¿Ya? Impresionante, ¿no? 120 años y no se había debilitado su vigor. Obviamente, igual, la misma cercanía del Eterno lo sostuvo. La otra vez comentábamos en Isaías que el Eterno nos renueva como águilas, etc., ¿no? Pero yo quisiera resaltar que nunca se había debilitado su vigor, pero tampoco su vigor por sostener al pueblo. Yo creo que yo en Masá Meribá ya hubiera abandonado el carro ya. De tantas, digamos, rebeliones que tuvo el pueblo de Israel, y aún así Moshe fue capaz de mantener su vigor y sostener, interceder, llevar al pueblo hasta la tierra prometida. Los dejó en la frontera, ¿no? Y no se debilitó jamás se debilitó en su don de servicio. Y eso creo que es algo igual que Aarón, ¿no? Ambos. Ninguno de los dos se debilitó en eso, y yo creo que eso es también importante resaltarlo, ¿no? En esa misma idea de que nunca se le debilitó su fuerza y nunca perdió su vigor, sus ojos no se oscurecieron, en el plano espiritual nosotros podemos ver que él nunca se dejó ganar por el ayin hara, por la mala inclinación de sus ojos, ¿verdad? Porque si el Eterno lo usó a él para sacar a los hebreos de Egipto, ¿verdad? Y sin embargo Hashem dice, Aarón será el sacerdote, el que presentará los korbanot será Aarón y sus hijos. No dice Moshe y sus hijos. Sin embargo, Moshe siguió amándolo a Aarón de la misma forma, no tuvo envidia por su hermano, ni el uno ni el otro. Entonces también se entiende que en todos sus años Moshe no se le oscurecieron sus ojos, no tuvo envidia. Y su fuerza es importante porque ¿cuántos años había servido Moshe en el desierto? 40 años. Y en 40 años él quería seguir sirviendo a Hashem, sino que el Eterno le dijo, basta. Pero él todavía tenía fuerza, él todavía quería guiarlos hacia la tierra prometida. Y si él seguía orando, dice la tradición que Hashem se lo permitía. Por eso que el Eterno le dijo basta. El basta del Eterno no es como el decir no quiero concedértelo, sino que si sigues insistiendo, voy a tener que hacerlo. ¿Ok? Sí, una de las cosas que he aprendido del rabino Peter es que en estos últimos tiempos con las yeshivas es que uno tiene que dedicarse al estudio, ¿verdad? Y santidad, santidad, estudio. Y esto es importante, ¿por qué? Porque va de la mano con lo que está diciendo el rabino Miguel, el rabino Peredo, con el sostenimiento de Moshe. Si bien es cierto, era uno de los grandes, Aarón, Moshe, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Básicamente aprender de ellos. Bueno, dedicarnos al estudio, visualizar la forma como ellos caminaron, cómo que se condujeron, cómo actuaron y imitarlos a ellos. Como dice los mismos apóstoles, cuando me dice, sujetados a vuestros pastores e imitad su fe, ¿verdad? Entonces, en ese mismo sentido, imitar nosotros la fe de Moshe y de Aarón, para que nos podamos sostener en esta vida, porque si bien es cierto, cuando comenté al principio que una silla de 3 patas no se sostenía, y mucho menos con una, Moisés estaba viviendo una prueba. El Eterno le estaba proveyendo todo un reinado, todo el gobierno, que a partir de ahí una nueva nación. Pero con todo eso Moisés dijo, no. Es decir, se mantuvo, pudo visualizar o pudo sostenerse gracias al Eterno esa fuerza para poder decir a esto no o a esto sí. No significa que no vamos a cometer errores ni que no vamos a fallar. Pero aunque el justo se caiga 7 veces ha de levantarse con mayor fuerza. ¿Pero por qué se cae? Precisamente ¿por qué? Porque es justo.
Entonces, el justo no es que es una persona inquebrantable y que no vaya a cometer errores, de ninguna manera. Como hombres cometemos errores y fallamos. Aarón cometió lo suyo. Tuvo temor cuando hizo el becerro de oro. Y cuando fue llamado al liderazgo que tenía un sacerdocio, cuenta la tradición que cuando le tocó ofrendar y estar en el lugar santísimo, tenía temor por su vida. Pero, ¿qué lo llevó a ese sumo sacerdocio? Una teshuvá gigantesca, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que lo llevó a que el Eterno lo recompensara y se levantara. ¿Por qué? Nuevamente va con la mano que el que se humilla será enaltecido. Precisamente Moshe rehúsa a que salga de sus lomos un nuevo pueblo porque él no estaba pensando en un reino personal, sino en el reino de Hashem, y ya el Eterno había establecido la forma a través de los patriarcas, ¿verdad? Y sobre lo que usted comenta, ¿no? de Aarón cuando va a servir, es que la tradición dice que cuando a él le toca servir ya a la hora después de los preparativos al octavo día, la Parashá Shmini, él ve como que del altar un toro se le viene encima. La tradición dice que él veía un toro, pero era su propia conciencia. Y él le dice a Moshe: yo no voy a servir si el Señor, con el respeto que se merece, no me llama, yo no entro. Pirkei Avot dice: no vayas donde no te han invitado, ¿verdad? Y ahí es que él va porque el Eterno mismo le dice a Moshe: dile a Aarón y a sus hijos que presenten los sacrificios. Entonces ya con la autorización del Eterno. Pero también se aprende algo interesantísimo, que aunque a Aarón había hecho el becerro de oro, el Eterno le permite sacrificar animales a Hashem. Es decir, que en lo que fallamos, como decía aquí mi hermano, que se me olvida a veces el nombre suyo, Jonathan, no de Gallegos, mi hermano Jonathan, es que fallamos. Claro que sí fallamos, pero ¿qué es lo hermoso de Hashem? Que el Eterno nos hace rectificar donde fallamos. Entonces allí donde él hizo un becerro de oro, el Eterno dice: ahora vas a presentar becerro para mí. Eso es algo bonito. Claro. Y de ahí yo creo que nos podemos, digamos, agarrar del concepto de que todo viene del cielo y todo es para bien, ¿no? Todas las cosas que a nosotros nos ocurren nos están preparando para algo después. Y a veces hay situaciones que en donde nosotros mismos fallamos y pensamos que bueno, que no hay manera de resolverlo, ¿no? Pero si hacemos teshuvá, y lo comentábamos en Yom Kippur, hay una tradición que dice que tus pecados se te contarán como mérito si hiciste una teshuvá completa, ¿no? Porque va en consonancia con lo que dice que el Eterno, si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve, ¿no? O sea, el Eterno es capaz de esas cosas que nosotros, por las que pecamos, y si nos arrepentimos verdaderamente, entonces vamos a poder obtener méritos. Y por eso es que los sabios dicen que un Baal Shuvah o Baal Teshuvah, un maestro del retorno, se para incluso o está por encima de aquellos que nunca han fallado, ¿no? Y eso es bastante hermoso, como lo comenta la tradición. Sí, precisamente porque el arrepentirse va no solamente con el regresar a Hashem, sino la oportunidad de hacer las cosas mejor. Entonces la teshuvá va acompañado, siempre sabemos, con el vidú y el tikkun, que es la confesión y la rectificación. Entonces eso fue lo que le pasó a Aarón. Él confesó que había hecho mal y el Eterno le da la oportunidad de rectificar al presentar un korbanot hacia el bendito sea. Hay un midrash de la tradición que habla específicamente de Aarón, y esto es interesante que también en resaltarlo, ¿no? Aarón era un hombre tan pacificador y tan propulsor de la paz, que dice la tradición que cuando veía a Aarón a alguien que había discutido con algún hermano, por ejemplo, ahí iba y acudía a Leví, que había discutido con Simeón, entonces iba corriendo hacia Leví y le decía: oye, tú no sabes que acabo de hablar con Simeón y me dijo que estaba arrepentido y que quería conversar contigo para hacer las paces y quería ponerse a cuenta contigo y que la amistad persiguiera. Ah, sí, entonces se aplacaba la ira de aquella persona, de Leví, y después salía corriendo ante Simeón y le decía lo mismo: mira, ¿sabes que hablé con Leví y me dijo que estaba arrepentido de las cosas que habían pasado entre ustedes y quería conversar contigo? Entonces, esta es una de las partes magistrales de la tradición judía, que Moisés era una persona precursora de la paz.
Entonces, es una de las cosas bonitas que también tenemos que aprender entre nosotros, mantenernos en paz, en armonía, en shalom, como hermanos, como familia. Claro, y en esa línea también el Midrash enseña que Moshe iba y si alguien estaba enemistado con él o se sentía ofendido por algo, él iba y le tocaba la puerta para ir a hacer shalom, a hacer paz. Así le tocó la puerta a Datán y sin embargo no recibió una buena respuesta, ¿no? Datán le dijo, vete de aquí, ven en Ram. Siendo Moshe vamos a decir, el agredido, ¿no? La víctima. Moshe era la víctima y Moshe fue a buscar la paz, ¿no? Y eso es importante. Yo recuerdo que una vez el Raf Peter comentaba en este mismo sentido, ¿no? Que cuando Adán peca, viene el Eterno y se acerca y le dice, ¿dónde estás? Eso, pero si el Eterno lo sabe todo, ¿cómo va a preguntar dónde estás? Entonces dice, el Eterno está buscando acercarse a Adán, aun cuando Adán ya él sabía que había pecado, pero si el Eterno fue capaz de acercarse de esa manera, a una persona que le había fallado, cuanto más nosotros debemos hacer lo mismo, imitando entonces al Creador cuando un hermano nos falla y debemos entonces ir y buscar, digamos, restituir la relación con ese hermano, ¿no? Son de las mismas palabras de Yeshua cuando dice que deja tu ofrenda, si tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda dentro del altar, ahí en el altar, y ve y reconcíliate con tu hermano. Y adicional a esto, que nos dice la Escritura, si es de parte de nuestra, estemos en paz con todos los hombres. Entonces, de una otra forma, es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Como vemos a estos grandes patriarcas, harán en este caso Moisés y Aarón, visualizar su carácter, ¿verdad? Imitar su fe y ser reconciliadores. Bueno, también dice la Escritura que tenemos un gran ministerio, el ministerio de la reconciliación. Que realmente todos tenemos que hacer la paz como hijos del Creador. Y justamente en la misma línea el Eterno le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Es como preguntándole cómo te sientes después de lo que hiciste. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien de lo que hiciste? Pero ¿qué le responde Adán? Estaba desnudo y me escondí, que es lo que causa el pecado. Entonces el Señor lo sabía, pero quería, como bien dice aquí el rap, quería acercarse a Él. Y eso por un lado. Y por otro lado también que Yeshua, claro, Él dice, deja tu ofrenda. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, dice. Porque normalmente la respuesta que a veces las personas suelen dar es, pero yo no tengo nada contra tal persona, yo estoy bien, yo me siento en paz. Pero el Señor no dice eso, Mashiach no dice si tú te sientes bien, a lo final que tú crees que te sientes bien. Él dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí. ¿Por qué dice deja la ofrenda allí? El Eterno no está interesado en la ofrenda de un peleón, de alguien que no se lleva con su hermano. Hashem no quiere eso. Porque el asunto de las ofrendas no es precisamente porque al Eterno le haga falta que alguien ofrende. Es por nosotros, porque a nosotros nos hace falta presentarnos aptos delante del Creador, y la ofrenda nos permite presentarnos aptos delante del Creador. En este caso Mashiach hoy por hoy es nuestra ofrenda, con el cual nos podemos presentar actos. Pero ¿cuándo Mashiach es nuestra ofrenda? Cuando estamos arrepentidos de verdad, cuando seguimos los pasos de los patriarcas, de los pastores de Israel, esas cualidades que hoy se están resaltando. Allí estamos actos, ahí decimos, invocamos los méritos del Mesías, porque si era de reconocer una falta, los pastores de Israel lo hicieron. Ahí está el Salmo 51 de David Jamel, que dice, contra ti he pecado. Ya mañana es que toca de David, ¿no? David Jamel. Sí, pero él dice, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y a veces nos cuesta tanto aceptar nuestras faltas, ¿verdad? O a veces nos cuesta arreglarnos con nuestro hermano por el ego. Y finalmente el ego se lo van a comer los gusanos junto con la carne. Eso es correcto, ¿no? Cuando hablaba de la ofrenda y acercarse y presentarse con los méritos del Mesías, ¿no? La Escritura dice que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿ya? Y por medio del mérito del Mesías nosotros pudimos ser hechos, reconciliarnos y pudimos tener acceso o entrada libre hacia el trono de la gracia, ¿no? Entonces es importante resaltar eso. O sea, éramos por el pecado que entró en el hombre por la falla de Adán, nosotros fuimos hechos enemigos del Eterno, pero el Eterno
Él mismo se entregó por nosotros y por los méritos de Él, entonces nosotros pudimos entonces entrar al trono de la gracia. Y por eso una vez el Raf Peter comentaba, cuando el Mesías dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces decía, ¿cuál es el camino? Los korbanot, ese es el camino, el sacrificio era el camino. Y la verdad, Emet, implicaba fidelidad. O sea, el Eterno fue fiel al hombre, fue fiel a su creación, ¿ya? Y por medio de los korbanot, en este caso, del mismo, les otorgó vida. Cuando el Mesías resucita entre los muertos, vence a la muerte, y por eso tenemos promesa de que podremos entrar, si por nuestra emuná nos entregamos al Eterno, podremos entrar entonces en el mundo venidero. Otra de las cosas que de repente hay que resaltar, ¿no? Moshe en su trayectoria vemos que el caso de Yitro le aconseja a Moisés, y podemos mencionar de que también fue una persona que escuchaba consejos, que habla nuevamente de la humildad. Y adicional a esto, Moshe como maestro viene, y ya casi al final en el libro de Deuteronomio también nos menciona que en el capítulo 15 y 17, si no recuerdo, menciona que de un falso profeta, y adicional nos menciona que profeta como yo se levantará dentro de ustedes. Y entonces, esto es las cosas brillantes también, no solamente alumbró o brilló con su testimonio, sino que también nos dejó pautas como maestro y nos previno de las cosas que podían acontecer en el futuro. Cuídense en este sentido, guarden Torah, ¿verdad? Y aquí están todas las pautas. Si alguien se desvía o si alguien venga a hablarles de otras cosas que no son conforme a lo que yo le he escrito, el tal es un falso profeta. Entonces, también nos habló en el futuro y nos previno para que nosotros evitáramos caer. Tal cual como dice mi hermano Jonathan, que él escuchó a su suegro. A veces es difícil escuchar al suegro, ¿verdad? ¿A quiénes se les hace difícil escuchar al suegro? Puede resultar complejo, ¿no? Ahora imagínense que él no solo que escuchó al suegro, sino que él era el líder del pueblo. O sea, el líder del pueblo porque la Torah dice que salieron 600.000 hombres sin contar mujeres, niños y ancianos. Cuando usted lo suma y hace un cálculo de que cada familia eran como 9, 10, 12, esos eran millones que estaban allí. Claro. Y sin embargo el líder de todos le escucha al suegro. Y ojo, que este no era cualquier suegro. No es que era de los más fervientes en la Torá. Este era uno que venía de Madián, que era sacerdote de los ídolos y que se había arrepentido. Un nuevecito. Pero Moshe agacha la cabeza y demuestra una vez más su humildad y le escucha al suegro. Eso es algo grande. Delante de las canas Te inclinarás y te levantarás. Entonces ahí enseña, digamos que Moshe ratifica ese mandato de parte del Eterno. Nosotros hemos hablado bastante, pero no sé si alguien tiene algún tema algún tema, porque nos inspiramos aquí y no le dimos, como diríamos en Venezuela, una palomita a nadie. Pero si alguno tiene algún comentario, otra cualidad de resaltar de Moshe, estamos también abiertos a partir de ahí comenzar a conversar para la redundancia. Bueno, cuando fue el caso de su hermana Miriam, que lo cuestionó. ¿Cómo se comportó Moshe ante vamos a llamarlo la calumnia? Es interesante porque Moshe dice el Midrash que pudiendo hacer una oración extensa por su hermana, porque le vino lepra, ¿no? Dice la tradición que él obvió. A ver, ¿quién no oraría por su familiar? No es lo mismo orar por un familiar que por un tercero, ¿verdad? De pronto, pongámoslo así, otro el que tenía lepra y tal vez oraba, ¿no? Pero si es la hermana, debería orar más. Pero dice la tradición que no, que él fue breve en su oración para que no se diga que tenía preferencia por el hermano. El nacimiento de Moisés, ya Dios desde que antes, como dice la palabra, que Él lo conoce a uno antes de nacer. Ya cuando Él lo libró, la mamá lo libró de que lo escondió, cuando ya no pudo esconderlo más, fue que lo envió a una horquilla para
y la hermana lo iba observando para que lo agarrara la hija del faraón y lo crió como hijo de ellos. Fue ¿cómo es que lo crió como un egipcio? El príncipe de Egipto. Fue como es que, y después por la muerte del egipcio que él mató, fue la huida de él. Y entonces se resalta eso mucho porque si él no mata y después iba a matar a otro, lo que pasa es que el otro le dijo que Claro. lo descubrió, pues. Ahí es interesante, ¿no? Moshe cuenta la tradición que entiende que él es el libertador, ¿no? Que por la profecía que se le había dado a su hermana Miriam, él entendía que era el libertador. Y en ese caso, bueno, él ve la injusticia que estaba cometiendo el egipcio y él dice, bueno, como yo soy libertador, voy a comenzar digamos, vamos a llamarlo mi ministerio, ¿no? Pero resulta que al final él cree que, o sea, que está haciendo algo correcto y después cuando le dice, no, pero si tú mataste al egipcio y sale y huye, ¿no? Y después, como decía el Rafa al principio, bueno, cuando se encuentra en la zarza, viene y dice, no estoy preparado. Claramente. Pero allá creía que estaba preparado, ¿no? Entonces fíjense cómo el Eterno lo procesa, ¿no? Va procesando 40 años. Y después de esto entonces que Moshe entonces atiende la palabra, no sin poner peros, ¿no? Porque el Eterno varias veces le dice, bueno, pero si no me crees, bueno, mete tu mano o ten la vara, bueno, es que yo no puedo hablar, bueno, entonces anda y habla con Aarón, etcétera. Siempre trató porque no se sentía quizás también digno, ¿no? Quizás el pecado del haber matado al egipcio también lo tenía en su mente, ¿no? Pero bueno, el Eterno es misericordioso y permite entonces que nosotros, a pesar de nuestros errores, podamos entonces hacer teshuva y poder entonces ser incluso encargados de una obra tan grande como sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Quisiera añadir algo ahí referente a lo que está diciendo mi hermano. ¿Su nombre cuál es? Disculpe. Carlos. Mi hermano Carlos. Es interesante porque la vida de Moshe nos demuestra que todos venimos con un propósito. Todos. Sobre el nacimiento de Moshe, la Torá nos enseña de que Moshe fue 6 mesino, por ejemplo. Él nació, y el Midrash lo comenta así, porque la Torá dice que a los 3 meses, cuando ya no lo podía ocultar la madre, es que lo pone en una arquilla, ¿verdad? Y si usted suma 3 menos 9 son 6 meses, a la lógica. Y esto es importante porque parecía ser que los egipcios estaban dándose cuenta cuando iba a ser el alumbramiento de cada quien para camufladamente asesinar a los varones. Entonces, cuando él nace a los 6 meses, ya de por sí es un milagro que haya sobrevivido los 6 meses. Y segundo, que la Torá dice que cuando él nace, dice que todo fue bueno. La Torá dice que fue bueno cuando él nace. La misma expresión cuando Hashem crea la luz, nos da la luz. Dice el Eterno que nos dio la luz y aquí que vio el Eterno que todo lo que había hecho era bueno, ¿verdad? Entonces la tradición ilustra esto, que la casa donde nace Moshe se ilumina. O sea que Yochebed, la madre de Moshe, sabía muy bien a quién es que lo tenía. Que tenía a alguien que venía con un propósito muy especial. Y no le quedó de otra que confiar en el Eterno, que es cuando lo pone en la arquilla y lo pone, vamos a usar esta palabra, a la suerte de Hashem. ¿Ya? Y es ahí donde la niña iba viendo, ¿verdad? Miriam iba viendo hacia dónde iba la arquilla. ¿Pero por qué? Porque tanto la madre como Miriam sabían que ese niño estaba con un propósito. La tradición inclusive ilustra que Miriam desde pequeña tenía inspiración divina, desde pequeña. Y bueno, entonces todos los acontecimientos después de la vida de Moshe fue una continuidad del propósito con el cual Dios ya le había permitido concebir a Yochebed. De hecho, hay una tradición, hay una escuela dentro del judaísmo, Shemot Rabbah, que dice que fue un milagro la concepción inclusive de Moshe, que hay una escuela que piensa que la concepción de Moshe fue un milagro.
muchos paralelismos con el Mesías. Exacto. Igual fueron perseguidos, fue preservado. El hecho de que se iluminó, bueno, una estrella vimos en el oriente, ¿no? O sea, muchas cosas que tienen el paralelismo con el Mesías. Que de por sí el Mesías es ese profeta que dice un profeta se levantará. Bueno, el Mesías era el que anunció Moshe, ¿no? Y hablando de la arquilla, ¿no? Recuerdo que y lo del propósito, ¿no? El Eterno, cuando tiene un propósito con nosotros, eso se va a cumplir. A veces tenemos dificultades en el camino, digamos que no se da de la manera correcta, pero al final el propósito, el Eterno guiará los caminos para que el propósito que Él tiene con nosotros se cumpla, ¿no? Y hay una palabra interesante ahí cuando a Moshe lo colocan en un arca, en hebreo dice teiba, ¿ya? La palabra es teiba. Y esa palabra vuelve o aparece solamente antes en Noah. Dice que mandó a hacer un arca, en este caso una teiba, ¿ya? Y el Rab Peter comentaba y dice que el arca de Noah no tenía timón, ¿ya? No había manera de conducirla, de llevarla a algún lado. Así el arca de Moshe tampoco tenía timón, o sea, la canasta donde colocaron a Moshe no tenía timón. O sea que era una persona que estaba dentro de un receptáculo donde dependía totalmente de Hashem, ¿ya? Así Noah y la familia de Noah y todos los animales dependían totalmente de Hashem. Afuera es puro diluvio, ¿ya? Pero al final a ambos el Eterno los preservó, ¿ya? Los preservó y los llevó hasta que cumplieran su propósito. En el caso de Noah, repoblar al mundo. En el caso de Moshe, que pudiera entonces él liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Me gusta mucho esa conexión que existe entre esas dos teibas, esas dos arcas que preservan al hombre, ¿no? Quisiera añadir algo ahí. Y como dice el Rab Mijael, realmente es así, es Hashem el que nos conduce en nuestro camino. Y si confiamos en Hashem, Él es el que va a enderezar nuestro caminar, nuestro andar. Eso es lo que dice el proverbio. Mishlei dice, confía en Hashem y Él enderezará tus veredas. Y un ejemplo claro de esto es la vida de Shlomo Hamelech, el rey Salomón. En su juventud él se perdió, dice que tuvo más de 1000 mujeres, etc. Pero entrado en años, él reconoció que sin Hashem nada, y el Eterno lo volvió a encaminar en el propósito. Claro, esperamos que no perder tanto tiempo nosotros en nuestra vida, ¿no? Porque el propósito está ahí, nosotros nos podemos perder, pero el propósito está ahí. Entonces sí, es Hashem conduciendo nuestra arca cuando nosotros confiamos en Él. Sí, tomando también en consideración lo que decía el hermano Carlos hace un momento, en cuanto que nació niño y después se formó dentro del lugar egipcio. Esto es sumamente también interesante y oportuno, ¿no? Porque Moisés se pudo haber quedado dentro del faraón, viviendo como un príncipe, o básicamente como un rey, con todas las cosas en su mano, podía liderar, gobernar y legislar sin ningún problema. Ya estaba en un lugar alto, ¿entiendes? Pero con todo y eso, él decidió acudir al llamado que el Eterno le hizo, ¿entiendes? Entonces, una de las cosas que también tenemos que considerar, si bien es cierto, todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, todos somos parte del miembro del cuerpo del Mesías, como lo dice el Rashaul. Cada uno tiene un propósito y un objetivo específico en este mundo, ¿entiendes? Entonces, pero Moisés se despojó de esa gloria, de la gloria de Egipto, de los príncipes, de estar allí. Es decir, que básicamente a eso también esto nos pasa a nosotros, que, cónchale, se nos presentan tantas oportunidades, ¿verdad? De ganar dinero, ¿verdad? De buenas posiciones, pero sacrificamos la parte espiritual, la fiesta, el Shabbat, ¿entiendes? Moisés marcó la diferencia. Moisés, yo me pude haber quedado aquí, pero acudió al llamado que el Eterno le hizo. Y eso es de las cosas que también tenemos que considerar. El Señor nos llama a sus santas convocaciones. Y Baruch Hashem, porque hoy estamos aquí reunidos, cumpliendo con la misma.
sigamos viviendo como estos grandes patriarcas. Lo que quiere decir entonces, tomando el ejemplo que pone, Moshe salió a su propósito, ¿verdad? Entonces la Torá lo dice así, dice, y él salió a sus hermanos. O sea, el propósito de él era identificarse donde él pertenecía. Aunque estaba en el palacio, no pertenecía a Egipto ni al palacio, pertenecía a la casa de Israel, a los hebreos, su propósito. Eso es bonito, lo que acaba de mencionar el rabino, porque es muy bonito lo que acaba de mencionar el rabino, porque todos ustedes pertenecen aquí, a esta azúcar, a la azúcar de David, a la azúcar del Mesías, ¿entiendes? Allá afuera las cosas son muy atractivas y son llamativas y de repente podemos tener una mejor calidad de vida, ¿sí? ¿Verdad? Pero esto es más sacrificado, sí, pero tenemos recompensa en el mundo venidero. Entonces, creo que el mundo también nos aborrece. Hoy estamos aquí reunidos, marcando la diferencia con la sociedad. Todos están de repente de fiestas, bebiendo, compartiendo en su mundo. Pero nosotros marcamos hoy la diferencia. Y por marcar esta diferencia, también Hashem lo ve de cerca a cada uno de nosotros, porque estamos viviendo y cumpliendo una misma que Hashem nos permitió cumplir el día de hoy. Poder no solamente habitar dentro de la ciudad, sino también escuchar a sus patriarcas. Bueno, no sé si tenemos otra cualidad por ahí. Creo que hemos tocado, digamos, los puntos principales, ¿no? Y esta mañana comentábamos que una de las mitzvot de Sukkot era la de las 4 especies, ¿no? Y el Midrash Vayikra Rabbah decía que las 4 especies simbolizaban digamos, el funcionamiento de un hombre. Entonces el lulav era como la columna, el etrog era como el corazón, los ojos y el otro era la boca, los labios, ¿no? Y comentábamos que Rav Shaul, no sé si lo hizo de ahí, pero hizo un midrash similar cuando dijo, todos nosotros somos el cuerpo del Mesías. El Mesías es la cabeza. Y cada uno de nosotros tiene un propósito. Algunos será mano, otros será ojo, otros será... ¿ya? Pero la mano no le puede decir al ojo no te necesito. ¿Ya? Y, igual, una de las cosas que resalta entonces esta festividad, y en especial la mitzvah de las 4 especies, es la unidad del pueblo, ¿no? Y en el mundo venidero, digamos, no en el mundo venidero, cuando llegue los últimos días, ¿ya? Va a haber tribulación, pero el Eterno preservará a su pueblo unido. ¿Dónde? Bajo un tabernáculo, bajo una sukkah, ¿ya? Es más, Apocalipsis dice, ¿y quién es esta multitud que viene con palmas en las manos? Palmas porque vienen con lulaf en las manos, vienen saliendo, ¿qué? Victoriosos de la gran tribulación. El Eterno los preservó, ¿ya? En el sentido de que lo preservó bajo su sukkah, ¿no? Entonces, que el Eterno nos permita vivir unidos, ¿ya? De esa manera cumplir nuestro propósito, que es ser parte del cuerpo del Mesías, ¿no? Y que de esa manera nos preserve y nos lleve hasta el mundo venidero, ¿ya? Cuando el Mesías venga por nosotros, lo que esperamos que sea pronto. Y otro día aquí Jonathan quiere terminar ahí. No, es que me gusta lo que comentas, ¿no? Y hablas de Apocalipsis y la reunificación de todo el pueblo, ¿no? De toda la humanidad. Y cuando vemos al pueblo de Israel, estaba por allá unido y el profeta lo quería maldecir, el profeta Balán quería maldecir al pueblo de Israel, ¿no? Y lo que dijo fue, mira cuán bueno y habitar los hermanos juntos, la bendición que hacemos cada Shabbat, entrar a la sinagoga, que quedó maravillado, impactado por esa sobriedad tan... Tiendas. Tiendas hoy en tus habitaciones de Israel. Quedó maravillado, impactado. Pero eso fue un cuidado y un trabajo también del líder como pastor Moshe, de Aarón, ¿verdad? Y cuando Moisés delega a Yehoshua para que se encargue del pueblo,
hay una expresión ahí, no recuerdo, pero él le dice, Rashi comenta que hay que llevarlos, aunque sea, a reunirse a palo. Hay que caerle a palo a los miembros, la intención de que entren dentro del pueblo. Voy a comprar Entonces, una de varilla otra para levantar forma, esta sábana. hacer el esfuerzo necesario para que podamos nosotros convivir dentro de la comunidad, para que esforzarnos para que podamos, que todos los que estén acá se puedan mantener. Es nuestro deber los unos con los otros. Somos guardias de nuestro hermano. Esperando no sea palo. Esperemos que no sea mal. Más aunque sea. Claro, el profeta Irmiyá dice que vienen días que ya no se va a decir vive Hashem que hizo salir a los hijos de Israel de Egipto, sino que vive Hashem que hizo salir a los hijos de Israel de entre las naciones. Por la similitud de expresiones, una de las reglas de interpretación del rabino Hillel, nosotros podemos entender que los acontecimientos que en Egipto se dieron para la redención son prototipos de los acontecimientos venideros para la redención que vamos a tener, ¿verdad? Y esto es importante porque aquí el rabino también nos ha citado sobre las palmas. ¿Quiénes son estos que vienen? Con las palmas, ¿verdad? Pero eso ya lo vimos nosotros. Ya lo vimos cuando sobre las palmas, las palmas que van a venir en el tiempo futuro para la redención, la fiesta de Sukkot, y que las naciones tendrán que celebrar Sukkot, como dice Zeharia, el profeta Zeharia. Eso lo vimos cuando el pueblo judío sale de Egipto. El primer lugar al que llegan es un lugar que se llama Sukkot. Ajá. Entonces todo está en el programa en eterno, en el propósito eterno, todo está perfectamente diseñado. Amén. Y amén. Quedamos toda la noche. Si no, nos quedamos toda la noche. Bueno, si no hay ninguna otra cosa, yo creo que podemos entonces acercarnos. Decir amén. Decir amén, amén. Pero vamos a acercarnos entonces todos a estar bajo la azúcar y que el rabino nos honre con la bendición de habitar en la azúcar. Vamos allá con los hermanos que están adentro también, porque estemos todos. La bendición. Y esta es la bendición de la Sabemos que por tradición el talit no se usa de noche, porque dice cuando lo vea, pero en momentos especiales sí se usa el talit, para algo ceremonial. Te agradecemos, Hashem, amor universo, por tu bondad. Gracias por estos días de Sukkot. Gracias porque en este día de Shabbat, Señor, nuestro Eloa, nos has permitido habitar en Sukkah, en esta cabaña que es endeble y que nos demuestras con esto que solo nos podemos sostener nosotros en ti, Hashem, prevalecer en ti, Hashem, conforme el nombre de Israel. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos, que bendigas cada Sukkah que hemos construido en estos días, que la bendición repose en la Sukkah y que se traslade a nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias, por los méritos en el nombre de Yeshua. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiksanu b'mitzvotat betzivanu al-ha Sukkat. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenaste sobre la Sukkah. Amén. Zabrim baranam barabanam barabotai, Yevarejeja Adonai veishmereja, Yair Adonai panav eleja vichuneja, Yiza Adonai panav eleja veyasem leja shalom. Que el Eterno les bendiga y les proteja. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes clemencia. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes shalom. Baruch Hashem. Muchas gracias, mi hermano. Como siempre decimos, una de las mitzvot de Sukkot es comer en la azúcar. Entonces ahora vamos a compartir y vamos a comer. Será por turno.